Y por todo esto que acabas de comentar, Pati, y aunque la foto sea viejísima según nuestra invitada el día de hoy, yo creo que estamos viendo una revolución en derechos civiles en nuestro país. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto dijo en un Twitter: para construir una sociedad de derechos necesitamos de la participación. Ayúdenos a identificar las normas mexicanos que hay en la discriminación. Por eso te invitamos al estudio. Hilda Telles, tú eres abogada especialista y experta en derechos humanos. Desde tu perspectiva, desde tu trinchera, ¿cómo estás analizando estos cambios en nuestra sociedad? Mira, yo creo que ha sido muy importante en los últimos años, podemos hablar casi de los últimos 15 años en México. En materia constitucional, por ejemplo, en el 2001 se hace la reforma constitucional donde se establece en el artículo primero la prohibición expresa de no discriminar. Esto ha sido muy importante, pero la reforma más grande que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos es la reforma constitucional de 2011. A partir de ahí se derivan pues una serie de acciones y derechos que se vienen pues como en cascada en la parte legal, en la parte de las políticas públicas, en la parte institucional. La parte social es todavía la que hay que trabajar. Porque en el tema de derechos humanos, cuando se empiezan a garantizar estos, sí hay ciertos grupos o ciertos espacios donde se empiezan a restringir derechos. En la medida que se garantizan los derechos de algunas minorías, los de otros se empiezan a ver también, se empiezan a sentir mermados. No es que así realmente sea. Se trata de garantizar los derechos humanos en general. Entonces, derivado de esto es muy importante y como por ejemplo una acción histórica fue el evento del 17 de mayo de este año. Por primera vez en el país, un jefe de Estado, el jefe del Estado mexicano, se reúne con un grupo de personas activistas que hemos trabajado desde muchos espacios en el tema del reconocimiento, reivindicación de los derechos de las personas LGBT. Un punto importante en estos derechos sí tiene que ver con el matrimonio, pero no es único. Hay muchísimas más acciones que se tienen que venir también garantizando. Hilda, tú como experta en derechos humanos y democracia, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos rubros, independientemente de la cuestión de género, cuáles son los rubros en los que más discriminamos los mexicanos? Mira, datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, por ejemplo, nos refieren qué es lo que más divide a la sociedad, la situación económica. Sin duda alguna, el tema de la desigualdad social, que está vinculada a la desigualdad económica, es de las cosas que más separan a la población. Ahora, en las partes de las denuncias que mayormente se reciben por discriminación, sí tienen que ver con personas con discapacidad, por mujeres, por condición de género. Todavía los despidos por embarazo son una realidad en el país. La práctica de las pruebas de embarazo antes de ingresar a trabajar o después de pasado el periodo de maternidad, que las mujeres pierden su empleo. Y claro que también una de esas condiciones tiene que ver con la preferencia sexual distinta al heterosexual, que causa discriminación en muchos de los ámbitos de la vida, como en lo educativo, en lo social, en lo laboral, pero en este punto en particular, en el entorno familiar. También ahí es donde se vive un espacio fuerte de discriminación por la falta de aceptación o entendimiento de una situación que es inherente a la naturaleza humana. Por supuesto. ¿Y cómo hacerle para que instituciones tan significativas en nuestro país como es la Iglesia, por ejemplo, que se opone de manera tajante y que de repente incluso busca bloquear esto que tú acabas de comentar, estas leyes que se quieren aplicar en la Constitución, cómo lograr embonar estos dos elementos para que justamente la sociedad no viva en constantes contradicciones? Bueno, sin duda alguna es importante establecer diálogos con las distintas iglesias, con las distintas formas de pensar, los distintos grupos. Eso es muy importante. Pero no debemos olvidar que México es un país laico, que en la parte de la gobernanza no se puede estar bajo la tutela de creencias, porque creencias hay muchas y son muy respetables. Yo lo que digo, la gente tiene derecho a pensar que su grupo o su entorno familiar es el que tendría que prevalecer, promoverlo, decirlo, sí está bien. ¿Qué es lo que sí no podría hacer? Es tratar de restringir u obligar que ese sea el modelo en nuestro país. Sin duda alguna, no.
Hilda Telles, finalmente, y así de manera casi muy breve, porque ya tenemos que ir al corte, ¿qué podemos hacer nosotros en casa para promover este respeto por todas las preferencias, por todos los seres humanos en general? Mira, sin duda alguna, el reconocer que la diversidad nos enriquece. Todas las personas somos distintas por nuestro entorno donde nacimos, por nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Todos somos distintos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues es reconocer que la diversidad nos enriquece y invitar a toda la gente a que se metan a esta página para las normas discriminatorias. Excelente. Hilda Telles, experta en derechos humanos y democracia, muchas gracias por haber estado aquí. Está la página para que usted se exprese, se informe, porque es muy importante. Muchas veces discriminamos por ignorancia. Vamos a una pausa. Les recuerdo que está viendo México al Día.